Buenas tardes a todos los seguidores del canal. Vamos a ver un primer ejemplo de acción del viento. Los aspectos teóricos los tratamos en los videos previos de aplicación del reglamento CIRSOC 102-2005. Este es un ejemplo muy básico, muy sencillo y breve. El próximo vamos a desarrollar, se me ocurrió interesante porque no he visto muchos sobre cubiertas abiertas, ¿sí? En particular la aplicación sobre techos de estaciones de servicio. Entonces será el próximo ejemplo de aplicación a desarrollar. Me tendrán que dar un tiempo porque estoy también ocupado en otros temas. Bueno, empezamos con este. Tenemos un edificio comercial de 10 metros por 20 metros con una pendiente reducida, ubicado en un lugar semidesértico, una localidad muy pequeña del interior de la provincia, con 5 metros de altura, cubierta plana, correas separadas 1,50 m, aberturas vidriadas que se asumen, según lo que establece el reglamento, resistentes a impactos. Por lo tanto, esas cubiertas no se consideran sectores abiertos. El terreno es absolutamente plano, abierto y sin obstáculos. Buscamos en el mapa de velocidades básicas de viento, B 58 metros por segundo. El tipo de exposición para este tipo de ambientes es C claramente. La clasificación del edificio es un edificio normal, categoría 2. Entonces la presión dinámica QZ, recordemos era una constante, 0,613, QZ, QZT, K sub D, B cuadrado por I, donde el B es la velocidad que acabamos de definir, I es el factor de importancia, KZT tenía que ver con si había escarpas o colinas, que no es el caso, y KZ era la presión en función de la tabla 5 que habíamos visualizado. Para tipo de exposición tipo C y altura de 5 metros, entre 0 y 5 metros hay un único valor, KZ es 0,87, KZT por ser terrenos llanos es 1, KD es 0,85 de la tabla 6, y el factor de importancia por ser edificios de categoría 2 es 1. Observamos cómo obtenemos el valor de KZ de la tabla 5, entonces entre 0 y 5 metros, categoría C, ¿sí? Vale tanto para casos 1 y 2, que eran elementos principales y elementos de cerramiento, 0,87. De esa manera obtenemos de la tabla el valor correspondiente. Esta tabla ya la habíamos visto cómo utilizarla en los videos previos. Entonces la presión dinámica QH para 5 metros de altura es 1525 newton metro cuadrado. El factor de efecto de ráfaga, salvo que el edificio fuese flexible, es 0,85, si no tiene una expresión de cálculo. El coeficiente de presión interna GCPI, que lo vimos también en la tabla 7, recordando, para edificios cerrados, era más o menos presión o succión 0,18. ¿Sí? Entonces, las presiones de viento para el sistema principal resistente a las fuerzas de viento, SPRFB, tiene la siguiente expresión. La presión es Q por GCP menos QI por GCPI, donde Q es QZ para la pared de barlovento y QH para la pared a sotavento, laterales y cubiertas. G vale 0,85 como mencionamos, y CP son los valores que surgen de la figura 3. GCPI ya lo obtuvimos recién, más menos 0,18. Entonces, el coeficiente de presión externa para paredes a barlovento siempre es más 0,8 presión, para paredes laterales es menos 0,7 succión y para paredes a sotavento depende de la relación L sobre B. Entonces, hay que ver cuando el viento golpea según la dirección de la cara de 20 metros o cuando golpea según la cara de 10 metros. Siempre L es la dimensión, el ancho de la estructura en la dirección que el viento golpea.
Entonces, para L sobre B 0,5, CP vale menos 0,5, que sería el coeficiente de succión en la cara a Barlovento. Y para L sobre B igual a 2, CP vale menos 0,3. Sería la succión nuevamente en la cara a Barlovento. De tal forma tenemos determinados los coeficientes de presión para caras a Barlovento, laterales y sotavento para ambas direcciones. Las dos primeras no importa la dirección, y los coeficientes de presión interiores. Nos falta obtener los coeficientes de presión CP para cubiertas. Entonces, en este caso, en función de la relación H sobre L y teniendo en cuenta que la pendiente alfa del techo es menor que 10 grados, entramos con la segunda de las filas que teníamos y con la relación H sobre L, donde H es 5 metros y H sobre L es variable. En función de que el viento golpee en la dirección del ancho de 20 metros, L sería 10, y cuando golpea en la cara de 10 metros de ancho, L sería 20. Entonces, la relación H sobre L, en función de la cara que golpea el viento, es 0,25 o 0,5. Observamos de la tabla que los valores de CP valen entre 0 y H menos 0,9, en la cara más cercana a la que golpea el viento, succión, para una distancia entre h y 2h menos 0,5 y para distancias mayores, ¿sí? Menos 0,3, mayores a 2h, ahí está puesto menos de 2h no, es más de 2h. Esto lo obteníamos de la figura 3, justamente del renglón inferior que está marcado con el vector en azul, con la flechita en azul, normal a la cumbrera, viento normal a la cumbrera, tita menor que 10, ¿sí? Que sería el caso este, distancia horizontal del borde a Barlovento, ¿sí? Los valores de C sub P, menos 0,9, menos 0,5, menos 0,3. Y el gráfico con la orientación sobre cómo interpretar la aplicación de los valores de CP, ¿sí? A la izquierda la cara a Barlovento, a la derecha la cara a Sotavento, cuando el viento viene de izquierda a derecha, a la izquierda el faldón de Barlovento y a la derecha el faldón de Sotavento. Entonces tenemos ya todas las herramientas para obtener las presiones según la expresión vista. Para pared a Barlovento tenemos que es el valor de la presión, el primer término 1037, más menos 275 newton metro cuadrado. El más o el menos es la presión interior y hay que graficar. Una situación sería la presión siempre exterior es 1037 y con el menos 275 se sumarían vectorialmente, ¿sí? Y con el símbolo positivo se restan, se reduce la presión a Barlovento. Con respecto a la pared a Sotavento ocurre lo mismo. Tenemos el primer término, Q por GCP nos da menos 648, más menos 275 newton metro cuadrado, para el viento normal a la cara de 20 metros. Para la pared a Sotavento, para el viento normal a la cara de 10 metros, el valor es diferente. Ya lo vimos, el primer término es menos 389 y el segundo término GCPI es igual en todos los casos más menos 275 newton metro cuadrado. En este caso, que es un caso tan simple de introductorio, el edificio es simétrico y solamente tenemos cerrado y solamente tenemos dos casos a estudiar. El viento normal a la cara de 20 metros y el viento normal a la cara de 10 metros. Entonces, las presiones sobre cubierta son las que visualizamos acá, entre 0 y 5 metros, de 5 a 10 y mayores a 10. Primer término, presión G por CP y segundo término, presiones interiores. GCPI es, de la tabla 7, recordamos, para edificios cerrados, más menos 0,18. Entonces, para cerrar este ejemplo tan sencillo, tenemos
la dirección del viento como el edificio simétrico en la dirección B y A. En la dirección B es cuando el viento golpea la cara de ancho 10 metros y en esa dirección el ancho del edificio es 20 metros, arriba. Entonces, en la cara izquierda, la pared de Barlovento, la presión exterior es 1037. En la pared a la derecha, sotavento, es succión 389 y sobre el techo succión escalonado. Lo que vemos es la notación que las presiones internas son más 275 y menos 275. Quiere decir que para el viento según B vamos a tener dos estados de carga a analizar. Uno donde le sumemos a las presiones exteriores, las interiores con signo positivo, y otro que nos dará un valor resultante en cada cara. Por ejemplo, en el lado de Barlovento, ¿sí?, la presión exterior 1037 y más 275 se contrarrestan. Entonces, en el techo, por el contrario, se suman la presión con la succión, la presión interior con la succión exterior. Y otro estado, para el viento según B, donde coloquemos en todos los elementos, pared a barlovento, pared a sotavento y techo, las presiones internas de menos 275. Entonces, el viento según B representa en realidad dos estados para una estructura simple, tan básica como esta, simétrica. Y para el viento según A pasa exactamente lo mismo. Lo único que cambia acá es que el ancho del edificio tiene el ancho sobre el cual influye la cara sobre la cual golpea el viento es 20 metros y la longitud en la dirección del viento es 10. Las presiones externas son iguales a barlovento, diferentes a sotavento en función del valor de L. En la zona escalonada se presentan succiones naturalmente y las presiones internas son también más y menos 275 porque eran más y menos GCPI 018. ¿Sí? Vale el mismo concepto. Un estado sería con todas las caras más 275 y otro estado sería con todas las caras menos 275. Entonces, finalmente, para analizar la solicitación del viento, en un caso básico como este, tendríamos 4 estados de carga. 2 para viento según B, 2 para viento según A. Quiere decir que en las combinaciones que nos plantea el reglamento en general, donde aparece omega, que son varias, en cada omega representa 4, omega 1, omega 2, omega 3 y omega 4, a reemplazar. No sé si eso debe quedar debidamente claro. En estructuras no simétricas, asimétricas serían el doble de casos, 8, y para edificios de más de 20 metros ya vimos que la situación es bastante mayor la cantidad de casos a analizar porque hay que analizar la incidencia del viento de forma oblicua, generándose caso 1, 2, 3 y 4, según lo vimos en el video cuarto, creo, de teoría. Bueno, acá cerramos este ejemplo básico y en un tiempito desarrollaremos un nuevo ejemplo sobre la base del techo de una estación de servicio, una estructura abierta. Gracias.